Imagina que das un paso y el suelo desaparece bajo tus pies. No hay roca, no hay tierra firme, solo una masa de barro negro que te succiona hacia abajo mientras el aire alrededor pesa como vapor, como algo vivo que te observa desde adentro de la oscuridad vegetal. Ahora imagina que ese barro tiene nombre, que ese aire tiene veneno, y que lo que acaba de rozarte en la pierna no era una rama. Existen selvas en este planeta donde la naturaleza no tolera la presencia humana, donde cada capa de follaje esconde una amenaza calibrada por millones de años de evolución, donde perderse no es una posibilidad, es una sentencia. Hoy en El Confín vamos a adentrarnos en las 5 selvas más peligrosas del mundo. No te contamos lo que dicen las guías de viaje, te contamos lo que dicen los que casi no regresan. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. La selva valdiviana, sur de Chile, Sudamérica. Hay un error que casi todos cometen cuando piensan en selvas peligrosas. Imaginan calor, imaginan humedad tropical, serpientes de colores, jaguares. Pero el sur de Chile deshace esa imagen con una frialdad que te entra en los huesos antes de que te des cuenta del verdadero problema. La selva valdiviana se extiende por más de 4 millones de hectáreas entre los paralelos 37 y 48 sur, en uno de los climas más extremos del continente americano. No es una selva tropical, es una selva templada lluviosa, una de las pocas que existen en el mundo, y eso la hace singularmente traicionera. En algunas zonas caen más de 4.000 milímetros de lluvia al año. El suelo nunca termina de secarse. Está siempre encharcado, cubierto de musgo que oculta huecos, grietas y precipicios con una suavidad engañosa. El puma acecha en estas latitudes con una eficiencia que sorprende incluso a los zoólogos. A diferencia de otros grandes felinos, el puma no ruge. Se acerca en silencio absoluto, generalmente desde atrás, y actúa antes de que su presa haya tenido tiempo de reaccionar. La araña de rincón, por su parte, posee un veneno necrotizante capaz de destruir el tejido humano de manera progresiva, sin causar dolor inmediato. Lo que parece una picadura menor puede convertirse, en 48 horas, en una herida abierta que no cierra. El explorador chileno Eduardo García Carrasco desapareció en esta región en 1997 durante una expedición cartográfica. Su equipo de búsqueda tardó 11 días en encontrarlo, a apenas 7 kilómetros del punto donde perdió el rumbo. En ese tiempo, el terreno lo había desviado en espirales concéntricas sin que él lo supiera. La selva valdiviana no te lleva a ningún lado, te hace dar vueltas. Pero si ya el silencio frío del sur de Chile te parece perturbador, lo que viene a continuación lleva el peligro a una escala completamente diferente. Una isla que lleva separada del resto del mundo tanto tiempo que la evolución aquí tomó un camino propio, y ese camino no fue amable. La selva de Madagascar, Océano Índico, África. Hay islas que parecen paraísos. Madagascar es otra cosa. Es un continente en miniatura que deriva solo en el Océano Índico desde hace 88 millones de años. El tiempo suficiente para que la vida aquí siguiera reglas propias, distintas a las del resto del planeta. Más del 90% de las especies que viven en sus selvas orientales no existen en ningún otro lugar del mundo. Eso suena maravilloso, hasta que entiendes lo que significa en la práctica. Nadie sabe con certeza qué hay en sus rincones más profundos. Las selvas del este de Madagascar son densas, laberínticas y húmedas, con una biodiversidad tan comprimida que cada metro cuadrado esconde algo que la ciencia todavía está catalogando. Las serpientes de hoja, Langaa madagascariensis, se camuflan entre la vegetación con una perfección que los herpetólogos describen como casi imposible de detectar a simple vista. Los escorpiones locales del género Grosfus poseen un veneno cuya composición química completa todavía se estudia en laboratorios de la Universidad de Antananarivo. Pero quizás el peligro más documentado de Madagascar no tiene ni colmillos ni aguijón. Madagascar es uno de los pocos países del mundo donde la peste bubónica sigue siendo un problema de salud pública activo. La Organización Mundial de la Salud registra brotes anuales, especialmente en las zonas rurales del interior.
no es historia medieval. Es una realidad de este siglo. En 2017, un brote de peste neumónica, la variante que se transmite por el aire, afectó a más de 2.400 personas en Madagascar en menos de 3 meses. La OMS tuvo que emitir una alerta regional. El epicentro fue precisamente la franja de selva oriental, donde la deforestación acelerada empujó a las ratas portadoras del bacilo hacia los asentamientos humanos. Madagascar guarda sus secretos con fiebre y con veneno. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por peligro invisible. La selva de Borneo. Asia Borneo. La tercera isla más grande del planeta, dividida entre Indonesia, Malasia y el pequeño sultanato de Brunei. Una selva que tiene 15 millones de años de antigüedad, más del triple que el Himalaya, y que guarda en su interior una densidad biológica que los científicos todavía no han terminado de mapear. Hay zonas del interior de Borneo donde el dosel alcanza los 60 metros de altura y la luz solar nunca llega al suelo. Aquí vive la pitón reticulada, la serpiente más larga del mundo, capaz de superar los 7 metros y con una fuerza constrictora suficiente para inmovilizar a un adulto en segundos. El oso malayo, el más pequeño de los osos pero el más impredecible, puede atacar sin provocación cuando se siente acorralado. El escorpión negro de Borneo posee un veneno neurotóxico que actúa sobre el sistema nervioso central en menos de 2 horas. Pero el peligro más subestimado de Borneo no tiene colmillos. Son las enfermedades. La malaria, el dengue, la leptospirosis y el tifus de los matorrales conviven en sus aguas y en sus insectos. Un simple corte en el pie, sin atención médica, puede desencadenar una infección por hongos o bacterias resistentes en menos de 72 horas. Y aquí, la atención médica puede estar a 3 días de viaje en barca. En 2016, un fotógrafo de vida salvaje británico llamado Gareth Dodd pasó 8 días perdido en el interior de Borneo tras separarse de su guía durante una tormenta. Sobrevivió bebiendo agua de bromelias y comiendo larvas de palma, una fuente de proteína que los Dayak, el pueblo indígena local, usan desde hace siglos. Cuando lo encontraron, había recorrido menos de 14 kilómetros en línea recta. La selva lo había mantenido en círculos. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por selva sin ley. 2 lugares donde la naturaleza y los seres humanos compiten por ser el peligro más letal. El Amazonas, Brasil, Perú, Colombia y más, Sudamérica. El Amazonas no es solo una selva, es el pulmón del planeta, el mayor depósito de biodiversidad de la Tierra y, al mismo tiempo, un ecosistema que no fue diseñado para recibir visitas. 5,5 millones de kilómetros cuadrados de vegetación continua, donde el ser humano ocupa el mismo escalón en la cadena alimenticia que cualquier otra presa. Aquí vive la anaconda verde, la serpiente más pesada del mundo, con registros documentados de hasta 97 kilos. El jaguar, que no avisa antes de atacar y que puede abrir la mandíbula con suficiente fuerza para perforar un cráneo. La rana dardo dorada, Phyllobates terribilis, cuya piel concentra batracotoxina, uno de los venenos no proteicos más potentes conocidos. 2 microgramos son suficientes para matar a un humano adulto. Las tribus amazónicas la usaron durante siglos para envenenar sus flechas de caza. Pero el Amazonas guarda un peligro que pocas crónicas mencionan. El Amazonas alberga la mayor concentración de comunidades indígenas en aislamiento voluntario del mundo. Más de 114 grupos confirmados, según la FUNAI brasileña. Grupos que han elegido permanecer sin contacto con el mundo exterior y que defienden ese aislamiento con flechas envenenadas y una precisión que los antropólogos describen como letal. En años recientes, misioneros y exploradores han sido atacados al cruzar esa frontera invisible. En 1961, el coronel brasileño Percy Fawcett entró al Amazonas en busca de una ciudad perdida que llamó la Ciudad Z. Nunca regresó. En los años siguientes, al menos 12 expediciones de rescate intentaron encontrarlo. Varias de ellas también desaparecieron. Las estimaciones hablan de más de 100 personas muertas en el intento de resolver el misterio de Fawcett. El Amazonas no devuelve lo que se lleva. El Amazonas es antiguo,
vivo y furioso. Pero existe un lugar más pequeño que concentra todos sus peligros en apenas 160 kilómetros. Un lugar que detuvo lo que ningún otro accidente geográfico pudo detener. El tapón del Darién. Panamá y Colombia. Centroamérica. Existe una carretera que conecta Alaska con la Patagonia. Recorre 30.000 kilómetros de continente americano. Atraviesa desiertos, montañas, altiplanos y selvas. Y tiene un único punto donde se interrumpe. No porque los ingenieros no lo intentaron, sino porque lo intentaron. Calcularon los costos humanos y técnicos y decidieron que era imposible. Ese punto es el tapón del Darién, una franja de selva de apenas 160 kilómetros que separa Panamá de Colombia. 160 kilómetros que han detenido ejércitos, expediciones científicas, proyectos de infraestructura y miles de vidas humanas. El Darién no es solo una selva, es un sistema activo de eliminación. El terreno combina selva densa, pantanos profundos, ríos sin nombre en ningún mapa y montañas sin senderos. Hay zonas donde el suelo no es suelo, es barro que te absorbe hasta las rodillas a cada paso. El calor húmedo supera los 40 grados centígrados y hace que cada kilómetro se sienta como 10. La serpiente fer de Lance, Bothrops asper, es responsable de más muertes humanas en América que cualquier otra especie de serpiente. Aquí es endémica. El caimán negro patrulla los ríos. Los jaguares han aprendido a bajar de las montañas colombianas siguiendo a sus presas. Y los insectos, de noche, transmiten malaria, leishmaniasis y hepatitis mientras duermes. Pero el Darién tiene un peligro que ninguna otra selva de esta lista posee en la misma escala: los seres humanos. Durante décadas, el tapón del Darién fue territorio de guerrillas, narcotráfico y grupos armados sin nombre ni estructura. El Estado panameño y el colombiano tienen presencia mínima. Las reglas no existen. Periodistas y aventureros han entrado y no han vuelto. Y desde 2021, algo cambió. Miles de migrantes, desesperados por alcanzar América del Norte, comenzaron a cruzar el Darién a pie. Los registros son escalofriantes. Niños ahogados en ríos sin puentes. Cuerpos encontrados semanas después en zonas pantanosas. Familias separadas por el terreno y por la violencia de bandas armadas que operan con impunidad total. En 2023, más de 500.000 de personas intentaron el cruce. Nadie sabe con exactitud cuántas no llegaron al otro lado. En 1960, una expedición de Land Rovers intentó cruzar el Darién como hazaña automovilística. Tardó 136 días en recorrer esos 160 kilómetros. 136 días para lo que en autopista sería hora y media. Los vehículos tuvieron que ser desmontados, cargados en partes y vueltos a armar al otro lado. La expedición fue considerada un triunfo. Y aún así, 2 participantes quedaron gravemente enfermos y uno necesitó evacuación médica de emergencia. El Darién no es solo el lugar más peligroso de esta lista. Es el lugar donde la naturaleza, la enfermedad, los animales y la violencia humana convergen en un solo pasillo de 160 kilómetros. Y cada año, la selva cobra su precio. Hemos recorrido 5 mundos que la mayoría de los mapas no saben cómo dibujar. Selvas que matan con frío y con calor, con veneno y con silencio. Con criaturas que llevan millones de años perfeccionando el arte de la supervivencia y que no necesitan al ser humano para nada. Pero hay algo que estas 5 selvas tienen en común. Algo que va más allá de los depredadores y las enfermedades. Todas ellas existen todavía. En un planeta donde el 80% de los bosques originales ya han sido destruidos, estas selvas sobreviven, en parte, precisamente porque son demasiado hostiles para ser conquistadas. Su peligro es también su protección. La selva más peligrosa del mundo no es la que más mata. Es la que todavía recuerda lo que la Tierra era antes de que llegáramos nosotros, y lo que sigue siendo cuando nos vamos. ¿Sabías que más de 500.000 de personas cruzaron el tapón del Darién en un solo año, a pie, sabiendo todo lo que les esperaba? ¿Tú te atreverías a entrar? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima.
Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.